Pues sí, vamos a entrar con la mesa, como comentaba Ernesto. Alejandro Almazán, pues tuvo un inconveniente médico. Te mando un abrazo fuerte, mi querido Alejandro. Hazle caso a los médicos, ponte a descansar, porque eso el COVID, pueden cerrar alguien tiene el micrófono abierto, ya está. Perdón. Eso de creer que el COVID en esta variante Omicron pues es como una gripa, mejor sí tomarlo en cuenta porque las secuelas sí pueden ser engañosas. Se lo digo yo que de pronto ahí ando con la pila baja. Pero quienes están con la pila muy arriba, muy bien cargada y están entusiastas, los veo ya, son mis queridos Temoris Greco y Manuel Hernández Borboya. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Hola, hola Alberto, Manuel, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Muy bien, ¿cómo les va en esta mañana? Para hoy tenemos pues planteado un tema, bueno, varios temas, pero uno de ellos tiene que ver con justamente lo que fue el tiempo que invirtió el presidente López Obrador este miércoles, que se presenta la sección ¿Quién es quién? En las mentiras de los medios de comunicación. Yo quisiera empezar por esto, si me lo permiten, para seguir este hilo, Temoris y Manuel. Hubo al inicio de la semana, hay ¿cómo llamarle? Controversia con el presidente López Obrador hacia la periodista Carmen Aristegui, a quien le llamó, dijo que estaba involucionando, y bueno, recordó el origen de Carmen, que en su momento colaboró con alguien que ese sí involucionó de veras, que se apellida Ferriz de Con. Me pareció un exceso lo que dijo el presidente, pero bueno. Ayer hubo otro desencuentro con un enviado de Al Jazeera que cuestionó al presidente sobre la violencia hacia los periodistas. Es un reportaje que parece que está en preparación de Al Jazeera, y habló con colegas de varios estados de la República. Se lo planteó este enviado de la cadena de origen árabe o financiada en el mundo árabe. Y esto a nosotros nos lleva a hacer como una especie de recuento, Temoris, no sé cómo tú lo ves. Ya no son únicamente estos 2 episodios, ya son muchos más. Y me llamó la atención la frase, una respuesta que le dio el presidente a este periodista extranjero, y que me gustaría tu reflexión. El presidente le respondió palabras más, palabras menos, porque decía que ya no hay impunidad en México hacia los periodistas, y dijo: si tú crees que hay impunidad, me lo tienes que probar, me lo pruebas. Pero lo dijo enojado. ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees tú que está escalando la controversia del presidente López Obrador hacia los medios? Pues es que el que está obligado a probar no es el periodista. El periodista plantea un tema. El que tiene la responsabilidad aquí es el gobierno. Son las distintas autoridades, la Fiscalía General de la República con su asombrosamente inútil Fiscalía especializada en la atención de delitos contra contra la libertad de expresión. Pero el presidente, los periodistas estamos para cuestionar. Claro que hay de cuestionamientos a cuestionamientos. Digo, pues evidentemente Loret de Mola pues fabrica muchas de las cosas que dice. Pero la violencia contra los periodistas está ahí, está fundada en datos, está fundada en situaciones que este año, o sea, hasta ahora nuestro reclamo, nuestra molestia con el gobierno actual era que no hubiera logrado cambiar la tendencia que se estableció durante los gobiernos de Calderón y sobre todo de Peña Nieto, con altos índices, con altos números de agresiones a periodistas. Pero ya no solamente no ha revertido esa tendencia, sino que este año se ha disparado y amenaza con que podemos llegar a fin de 2022 doblando los números de los últimos años de Peña Nieto y del propio López Obrador. Entonces, esos son datos fundados que un periodista plantea y el presidente le dice, pruébamelo. Cuando está el propio su subsecretario de Derechos Humanos, parte de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lo ha dicho. Así como ha explicado, o sea, con propios datos de la Secretaría de Gobernación presentados en la mañanera frente al presidente López Obrador por su subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas,
que el 54% de las agresiones registradas por la Secretaría de Gobernación contra periodistas proviene de figuras ligadas al poder público, que pueden ser policías, militares, diputados, gobernadores, alcaldes, todo tipo de funcionarios. Esto lo ha dicho su subsecretario frente al presidente y el presidente no ha tenido ninguna objeción. No le toca demostrar. Hay partes del discurso de ayer que me sorprenden, porque él trata de demostrar que la mayor parte de las agresiones contra periodistas, de los asesinatos de periodistas, han sido, no tienen que ver con el poder, dijo, no tienen que ver con el poder. Y tal parece que el presidente cree que cuando señalamos la relación entre el poder y la violencia contra la prensa, parece que lo estamos señalando a él, y no es cierto. Es cierto que el presidente pues detenta una parte del poder público, pero otra parte la detentan gobernadores, alcaldes y todas las figuras que no necesariamente son él. Pero en todo caso, eso es una mentira. La mayor parte de las agresiones, ya eso está demostrada con estadísticas, ya mencioné la Secretaría de Gobernación, pero también las de las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras, como el Comité para la Protección de Periodistas, como Propuesta Cívica o Artículo 19, todas ellas registran que personas ligadas al poder político son los principales agresores de periodistas. Acaban de sacar, coincidimos, el presidente y yo, o bueno, yo coincidí con el presidente en el vuelo que hizo el domingo de Coatzacoalcos para acá. Estábamos en Coatzacoalcos y por casualidad venían él y Manuel Bartlett y otros funcionarios en el mismo avión que yo. Y viniendo de ahí, justamente di un curso sobre temas de seguridad para periodistas a colegas de esa región que es una de las regiones más golpeadas por la violencia contra la libertad de expresión. Y ahí, pues comentando con los compañeros y las compañeras que tomaron el curso, pues es bastante grave ver la forma en que tienen que realizar sus tareas en el estado de Veracruz. Solamente en el gobierno de Cuitláhuac García, que es de Morena, han matado a 7 periodistas, de los cuales, de acuerdo con las estadísticas del gobierno de Veracruz, 4 tienen que ver con personajes del poder político. Entonces, no entiendo qué es lo que dice el presidente. El problema no es que el presidente ordene algún tipo de despido o de golpiza o de arresto contra un periodista. No hay quienes lo acusan de eso, yo no he visto ninguna evidencia de ello. Lo que se le reprocha a este gobierno es que no cambie la situación de violencia sostenida contra la libertad de expresión, la misma que había con Peña Nieto. Y ese fue uno de sus compromisos, garantizar que la gente pueda expresarse con libertad sin perder la vida en ello y garantizar que la sociedad ejerza su derecho a la información. Esto no está ocurriendo. Y el que el presidente se pelee sistemáticamente, ahora contra Carmen, bueno, no ahora contra Carmen Aristegui, ya lleva varios meses que Carmen Aristegui la trae de su puerquito. Yo creo que está como muy personalmente decepcionado de Carmen, porque Carmen pues no se ha sometido o no ha adoptado la línea de defender a la 4T contra todo y contra todos. Pero esa no es la tarea de ningún periodista. Podemos tener divergencias. Yo haría algunas cosas distintas de cómo las hace Carmen, pero también las haría distinto si estuviera en los zapatos de casi cualquier otro periodista. Puede haber tantos criterios periodísticos como periodistas hay.
Y eso es bueno, eso ayuda a la pluralidad informativa. Pero el presidente le trae un tema personal a Carmen, y ese tema de la involución, yo no sé qué haríamos cualquiera de nosotros si 3 veces a la semana el presidente de la República nos atacara desde la principal tribuna que hay en este país, que es la mañanera. Si Carmen le dio una entrevista a la Bastida, pues es el secretario de Carmen, no el mío, pero en todo caso es el presidente el que está sistemáticamente, cotidianamente empujando a Carmen a convertirse en una opositora, y Carmen no es una opositora porque no tiene ni que ser opositora ni que apoyar a nadie. Cuando dice el presidente que desde que él habla de los periodistas de verdad y los periodistas que representan algunas figuras del poder, pues el presidente es un poder, y hay periodistas que lo representan a él más que representar a la sociedad. Representan el proyecto López Obradorista más que representar el conjunto de la sociedad. Y está bien, así como hay otros que representan todo lo contrario del proyecto de López Obrador. Tiene que haber de todo. Pero el periodismo independiente es el periodismo que no se alinea ni con un proyecto ni con los que están en contra del proyecto. Y si estamos aquí como periodistas para revelarle a la sociedad lo que el poder quiere ocultarle, pues muy mal estaría, y muy mal está, que desde el poder se pretenda decir quiénes son periodistas o no, porque el poder siempre va a preferir a quienes están de su lado y no a quienes son críticos de él. Antes de pedir tu opinión, mi querido Manuel, si me permites, tenemos un video, Leonardo, sobre este punto de la pregunta que le hizo ayer el enviado de Al Jazeera al presidente López Obrador. Es muy largo, vamos a ver un par de minutitos y regresamos, si te parece, Manuel, para escuchar tus comentarios. Si está el video, ¿lo vemos? Vale, pues entonces si quieres te pregunto de una vez tu opinión y lo vemos después de comentario, Manuel, para una reflexión final. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves este asunto? Y agregaría también un punto que me parece también importante. De pronto hay la tendencia en algunos espacios de pensar que cualquier señalamiento, cuestionamiento que se haga al presidente, pues es un ataque artero, ¿no? Y yo creo que no, creo que el debate y la crítica respetuosa con elementos y con fundamentos, datos probados, pues siempre es bienvenida. ¿Tú cómo ves esta situación? Ahí está creciendo la polémica, la controversia del presidente López Obrador hacia los medios. Me parece que, bueno, López Obrador de repente se pasa en sus señalamientos a los medios, a veces son innecesarios, otras veces creo que sí es necesario que se ponga los guantes. Y en el caso de ayer concreto del corresponsal de Al Jazeera, me pareció que lo hizo en un tono respetuoso, que traía algunos testimonios, pero la parte que también me parece cuestionable, que creo que explica parte del malestar de López Obrador, es que muchos periodistas asuman de manera tan poco crítica el discurso de la derecha. Es decir, durante los señalamientos del corresponsal o el periodista de Al Jazeera que está haciendo un documental sobre el asesinato de periodistas, se asumen muchas de las consignas que hemos visto repetidas en la gran prensa corporativa, y que de repente saltan un poco, ¿no? Él insistió mucho en que la situación era prácticamente la misma que los sexenios anteriores en términos de la prensa y la libertad de expresión. A mí me parece que el gobierno de López Obrador tiene particularidades muy marcadas que no podemos obviar en este debate. Y tan es así que pues en los sexenios anteriores un periodista como vimos ayer, un corresponsal extranjero, no hubiera podido presentarse ante una conferencia de prensa a hacer estos cuestionamientos como ocurrió ayer, porque con Calderón ni Peña Nieto no se daban conferencias de prensa, y las muy poquísimas que dieron pues estaban completamente controladas por su equipo de comunicación, ¿no? Entonces hay que también atender estas diferencias, porque hay un discurso muy marcado y hay toda una campaña en la derecha, en los columnistas de derecha,
en los nostálgicos del viejo régimen neoliberal, de decir que es exactamente lo mismo López Obrador a los demás, y esto tiene una intencionalidad de beneficiar electoralmente a la alianza PRI-PAN-PRD, no nos hagamos tarugos. Entonces, sí me parece que también hay que ser cuidadosos cuando asumimos una postura crítica de no caer en el discurso que está elaborando pues otros grupos políticos, en este caso la derecha, que traen una retórica muy marcada, que ha permeado y que es parte de lo que llega también al extranjero de información, y que muchas veces pues no está tan apegado a la realidad. Yo creo que también por eso López Obrador se soltó explicando el caso de Loret de Mola y sus propiedades, un poco para defenderse y blindarse de esta situación. Ahora, la relación de López Obrador con los medios de comunicación, pues sí, ha sido conflictiva, pues desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? No iba a ser diferente en este sexenio. Creo que en los últimos días ha hecho señalamientos muy continuos a sus adversarios mediáticos, en específico al periódico Reforma, que es el que más, al que más señala continuamente. En el caso de Carmen, creo que como lo mencionaba Temoris, pues sí trae ahí un disgusto personal contra Carmen, que a veces también creo que se le pasa la mano. Y también creo que hasta cierto punto, pues Carmen también ha errado la brújula en muchos temas editoriales, ¿no? Asumiendo precisamente la narrativa de la derecha de manera, pues, no muy crítica, ¿no? Es decir, si vamos a ser críticos con el presidente, pues hay que ser críticos también con la oligarquía neoliberal y los discursos que están tratando de instalar, que muchas veces, pues, yo no veo que sean igual de críticos algunos comunicadores en este punto, ¿no? Entonces, pues me parece que va a seguir, esta va a ser una constante de aquí al final del sexenio, y lo que sí llama la atención, pues es que vemos que todos los días se queja López Obrador de los medios hegemónicos y demás, pero no se ve que su gobierno tampoco esté haciendo algo por cambiar la correlación mediática que existe actualmente. Es decir, se sigue financiando a las grandes televisoras, se sigue financiando a algunos medios afines al presidente, como el caso de La Jornada, se sigue financiando a radiodifusoras como Radio Fórmula, que a mí me parece increíble, y los medios independientes que podrían equilibrar más las cosas, pues están completamente abandonados en temas de presupuesto oficial, ¿no? Entonces, pues sí es mucho quejarse de los medios, pero la principal trinchera, yo veo que hay una desatención muy grande en este tema, ¿no? Vemos ahí el caso Notimex, que ahí sigue parada por cuestiones de huelga y demás, que no ha avanzado. Los medios públicos pues han avanzado un poco en varios casos, pero no lo suficiente para equilibrar las cosas en esta embestida mediática. Entonces, creo que sí ha faltado también por parte de la administración de López Obrador y de la 4T, pues alguna iniciativa de ley para fomentar el apoyo a medios emergentes o independientes y equilibrar un poco más las cosas, porque sí está muy disparejo el asunto, pero tampoco es que se haya hecho mucho por resolver esta situación. Sí, aquí hay un tema de fondo que bien tocas, perdón, Temoris, que tiene que ver con la asignación de los recursos de publicidad oficial. El modelo es el mismo. Antes se le daban cientos de millones de pesos a Televisa, Azteca, al Universal, a Reforma. Ahora se le dan a La Jornada. El modelo es el mismo, el mismito. Y se le sigue dando a las televisoras. A las televisoras, además. Y para quienes dicen que estamos mintiendo, que porque el presidente nunca dijo, nunca le respondió así al corresponsal, el enviado de Al Jazeera, bueno, la versión estenográfica oficial y la grabación en video dice claramente, después de la pregunta sobre la impunidad, la pregunta es, ¿qué va a hacer su administración para facilitar que se pare la impunidad hacia los casos, los asesinatos de periodistas? Y la respuesta del presidente López Obrador, te contesto de manera categórica, no hay impunidad, y si tú opinas lo contrario, me lo pruebas. ¿Cómo ves, Temoris, esta respuesta y lo que hay alrededor? Pues, y lo que pasa es que también con el aumento de la violencia contra los periodistas que se registró este año, es un aumento neto, es un aumento visible. La primera parte del año
hubo tantos asesinatos como en el año 2017 con Peña Nieto. Empezaron a moverse las cosas un poquito. De manera que en varios casos, y es lo que han estado mostrando con el subsecretario Mejía Verdeja y ahora el presidente, hubo reacciones en algunos casos de asesinatos contra periodistas, como dice, menciona 10 detenidos en el caso de Margarito Martínez. El número de detenidos, mientras estén detenidos y no sean procesados y condenados, pues no nos resuelve nada. México es un país en donde la mayor parte de las personas que son detenidas por un delito son chivos expiatorios, no son los responsables. Y una cosa que mencionaba Holman, el reportero de Al Jazeera, es el tema de los autores intelectuales. Los autores intelectuales no son llevados ante un juez, porque como no se investiga bien y porque no se quiere ir más allá, en los extraños, en los pocos casos, tanto en crímenes contra periodistas como en general, en que algún responsable es llevado ante un juez, son los autores materiales, es el que disparó, el que iba manejando, el que traía el arma, no los autores intelectuales. Y mientras los autores intelectuales no sean llevados y condenados, van a seguir pagando a otros, que si acaso alguien tiene que pagar son los otros, no el que ordena el asesinato. Entonces, además ellos están manejando, y eso es muy raro, ¿no? De pronto, constantemente están manejando estas cifras con los periodistas asesinados en este año. ¿Qué pasa? O sea, ya no existen, ya no les importa, no, ¿por qué no informan sobre los asesinados el año pasado, que también es el gobierno de Andrés Manuel? O los asesinados los años anteriores, desde diciembre de 2018. Y también los asesinados durante la época de Peña Nieto y de Calderón y para atrás. O sea, parece, o sea, se están contentando, no, se están intentando dorar la píldora con el cuento de que detener personas en los asesinatos más recientes, equivale a haber acabado con la impunidad. Y eso es un cuento. Eso es una mentira. No se está acabando con la impunidad así. Entonces, o sea, ¿por qué no se acaba con la impunidad? Esta Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, ya hemos hablado de ello aquí en Rompeviento, en esta mesa, tiene un asombroso índice de fracaso del 98%. O sea, de todos los casos que toma, que son muy pocos, porque también hacen lo posible por desatender otros que deberían tomar, solamente han llevado ante un juez a detenidos en el 2%, a imputados en el 2% de los casos. En el 98% no han hecho nada, no han hecho absolutamente nada. La persona que está a cargo de esta fiscalía se llama Ricardo Sánchez Pérez. Ricardo Sánchez Pérez fue colocado ahí por Arely Gómez, entonces Procuradora General de la República en el gobierno de Peña Nieto, para hacer la simulación de la justicia, para engañarnos. Y eso es lo que ha seguido haciendo. Yo no veo a nadie, ni a Encinas, ni al presidente, ni a ningún otro funcionario, ni a diputados, ni a senadores, ni a nadie, preguntándose por qué no funciona esta fiscalía especializada, por qué tiene un índice de fracaso del 98%, ¿por qué no se preguntan? ¿Por qué mantienen ahí a una persona colocada por Peña Nieto para la simulación? ¿Por qué hablan de que se acabó la impunidad? ¿Por qué mienten diciendo que se acabó la impunidad sin tomar ni las medidas básicas para empezar a combatirla, como es remover a Ricardo Sánchez, poner a un fiscal que sí quiere hacer su trabajo, cambiar absolutamente a todo el personal de esa fiscalía de la mentira, de la simulación, poner a gente que sí quiere hacer su trabajo y dotar a esa fiscalía especializada de los recursos necesarios para hacer su trabajo, porque tampoco los tiene, le falta personal y le faltan recursos.
Ahora, una cosa que comentaba Manuel con la que yo estoy de acuerdo, no hay que alimentar, o sea, es cierto que la libertad de expresión y los crímenes contra periodistas, al PRI y al PAN, pues obviamente que les valía, o sea, no les importaba, o sí les importaba porque eran parte de esta violencia contra los periodistas. Uno de los actos de mayor cinismo que he visto últimamente fue en el Día de Muertos pasado, cuando el Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz hizo un altar de muertos a los periodistas asesinados y puso las fotografías de personas que o los priistas de Veracruz mataron o se aseguraron de que hubiera plena impunidad para que los autores se salieran con la suya. Pusieron fotos de Moisés Sánchez, de Regina Martínez, de Rubén Espinosa, de otros que ellos mataron. Pero ahora resulta que les conviene montarse sobre los asesinatos de nuestras compañeras y compañeros para pegarle a López Obrador. Entonces tenemos que hacer un equilibrismo muy raro, un equilibrismo para, por un lado, no permitir que el PRI, el PAN y sucedáneos secuestren la causa de la justicia para las víctimas, y por el otro lado, no permitir que sigan jugando con ello y señalar que el presidente de la República, por el que yo sé, miente cuando dice que ya no hay impunidad en los crímenes contra periodistas. Es una mentira y no nos podemos callar. Entonces, ahí está, cómo no abonar a las mentiras de la derecha y al mismo tiempo, cómo no aceptar las mentiras que vienen desde la presidencia de la República. Que al final tenemos un tema, mi querido Manuel, de los dos lados hay elementos para desconfiar, pero también bueno, del lado de la derecha yo difícilmente confiaría en nada. Pero bueno, en el caso de la violencia contra periodistas es claro que hay un cierto avance y tiene que reconocerse, porque antes no había ni un detenido. Y ahí están los casos clarísimos, o los que había, pero eran pues, simple y sencillamente muy dudosa la investigación. Está el caso, por ejemplo, de Rubén Espinosa, el caso de Regina, de Goyo, que entiendo que el alcalde, que es el autor intelectual, todavía está prófugo, el alcalde del municipio donde trabajaba, Gregorio Martínez. Y ahora por lo menos sí hay un tema de detenidos y gente que está en proceso, y la decisión de por lo menos informar cada semana sobre el avance de las investigaciones contra periodistas, lo cual me parece también a mí importante. Quisiera pedir tu reflexión para cerrar este tema, mi querido Manuel. Sí, pues así como el gobierno de López Obrador sí tiene una parte de responsabilidad en este tema, pues desde luego pues es la autoridad federal, también yo creo que se le ha achacado de más. O sea, tampoco hay que perder de vista que se está utilizando este tema del asesinato de periodistas, que pues es bastante lamentable y que nos pega bastante pues a todos nosotros, todo el gremio, que se está utilizando como botín político y como instrumento de coerción por parte de otros actores, incluso internacionales, ¿no? En el caso del secretario de Estado Anthony Blinken de Estados Unidos, que también ha utilizado este tema para presionar a México sobre algunos puntos, ¿no? Y en el caso de la derecha, pues se ha convertido en botín político, como lo mencionaban, y me gustaría que fueran igual de críticos, no solo con el presidente López Obrador, como si fuera el único responsable de el asesinato de periodistas. ¿Dónde están los gobiernos estatales? ¿Dónde están las fiscalías estatales? Que son a final de cuentas las encargadas por ley de llevar a cabo no, investigaciones. Manuel, no. Para eso, los crímenes contra la libertad de expresión por ley entran al Foro Federal. La Fiscalía Especializada, que es parte de la Fiscalía de Gertz Manero, tiene la responsabilidad de atraer esos crímenes al Foro Federal. Entonces, claro que las fiscalías estatales tienen una responsabilidad hasta el momento en que la FEAD le atrae esos crímenes. Sí, por eso me refiero, pero también los gobiernos estatales tienen una parte de esa responsabilidad, no son únicamente responsabilidad de la federación. Es decir,
el gobierno de López Obrador ha estado informando y demás, pero también es cierto, pues, esta inoperancia de la fiscalía, ¿no? Sigue siendo el gran talón de Aquiles de este gobierno así es, de López Obrador. Pero entonces entramos al tema, por ejemplo, del mecanismo para la protección a periodistas y a personas defensoras de los derechos humanos. Ese mecanismo fue creado a nivel federal precisamente porque no es posible confiar en las autoridades estatales. Porque las policías estatales, por ejemplo, están entre los principales agresores de periodistas. Entonces, si la protección queda a nivel estatal, pues le vas a pedir a la policía estatal que proteja al mismo periodista que la policía estatal agrede. ¿Cuál es el tema aquí con el mecanismo de protección? Que la reforma que está proponiendo la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Andrés Manuel, lo que quiere hacer es compartir con los estados el peso económico de la protección a periodistas. Y lo que está intentando hacer es finalmente regresar al ámbito estatal la protección a los periodistas. O sea, volver a colocar a los periodistas bajo la protección de las policías estatales, que son sus agresoras. Que de hecho eso es lo que está ocurriendo. Ayer estaba hablando con Alan Carmona, integrante de la organización Un Salto de Vida en Jalisco, que están en contra de la contaminación del río Santiago, y nos comentaba justo eso, que ellos están dentro del mecanismo de protección a defensores, pues, activistas de derechos humanos y demás, que es parte del mecanismo de protección, y que pues ellos no aceptaron justo esto, ¿no? Que los encargados de protegerlos sean las fuerzas estatales, que en muchos casos son los mismos agresores a estos grupos de activistas, o en el caso de los periodistas, pues también aplica la misma, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo en esa parte, pero también hay una parte del Poder Judicial, en dónde está el Poder Judicial. O sea, porque yo estoy de acuerdo que el gobierno federal tiene una responsabilidad importante en este tema, ¿no? Ya lo has desglosado muy bien, Temoris, pero ¿y dónde está el Poder Judicial? O sea, porque pareciera que en este país nada más existe el Poder Ejecutivo y nada más existe el presidente de la República, y no se mueve nada sin el presidente de la República. Así como se le puede criticar a López Obrador el tema de Hertz Manero y la fiscalía, porque aunque digan que es un fiscal autónomo, pues yo al menos no compro esa versión, ¿no? Pero también es cierto que en el Poder Judicial, pues, ¿dónde está, no? O sea, porque la parte de la investigación, de presentar pruebas, pues le puede corresponder a la Fiscalía General de la República, pero la parte de cómo opera el Ministerio Público a nivel federal, o los ministerios públicos, o los jueces que dictan sentencias, este tipo de cosas, pues también es decir, el tema del asesinato de periodistas es un tema de Estado. Le corresponde a todos los órdenes del Estado mexicano, no nada más al presidente. Pero el juez no puede intervenir si la fiscalía no lleva el caso, ¿no? O sea, no termina. Por ejemplo, hemos ya hablado también aquí del caso de Francisco Pacheco, periodista asesinado en Taxco en 2016, hace 6 años. Han pasado 6 años y la Fiscalía Especializada no ha terminado la averiguación previa, no ha hecho el análisis de contexto, no ha entrevistado a los testigos. Si no terminas la averiguación previa, el caso no puede ser presentado ante un juez. Si al juez no le presentan el caso, no puede hacer nada. O sea el 2%, el 98% de fracaso de la fiscalía es un 98% de casos que no presentó ante un juez, porque no concluye las investigaciones. No, yo estoy de acuerdo, y esa parte sí le corresponde al gobierno federal, por supuesto, de responsabilidad. A mí lo que me preocupa es que se convierte en botín político, ¿no? Y que otra vez, pues, volvemos al mismo tema. Siempre vamos a dar ahí, ¿no? La responsabilidad que tiene Hertz Manero, que pues lo único que ha hecho de notable en casi 4 años, pues, es atender sus litigios personales, porque de ahí en fuera no ha habido absolutamente ningún avance con la Fiscalía General de la República, y eso sí es responsabilidad de López Obrador, porque más allá de que se haya podido equivocar en la designación o en la recomendación del fiscal, pues si lo hubieran querido quitar, ya hubieran movido las aguas para removerlo de una u otra manera vía el Congreso, o de otras maneras, ¿no? Entonces, o presionarlo políticamente, como hicieron con Eduardo Medina Mora al principio de este sexenio, para que dejara la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Pero ahí sigue, es el gran lastre de este proyecto reformista de la Cuarta Transformación,
y no se ve, lamentablemente, que vaya a haber un cambio en la Fiscalía General de la República, y ese costo, pues, lo político sí lo va a tener que absorber López Obrador. Y ese costo político sí le va a tocar y va a ser, creo yo, bastante fuerte, porque no es nada más el hecho de que tengamos un fiscal que se ha dedicado a litigar sus propios intereses personales, sino el saldo que habrá para miles y miles y miles de víctimas que desgraciadamente están en riesgo de no encontrar justicia en este sexenio. Hay familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, que murieron y que ya no encontraron justicia, y que yo sí lo digo abiertamente, si el fiscal se dedicara a hacer su trabajo, hubieran podido hacer algo por esas personas. Él decidió liquidar sus propios recursos, buscar su dinero, su chuleta, sin importarle el país. Si les parece, vamos a pasar, porque se nos consume el tiempo y mi querido Temuri se tiene que ir puntualito. El cónclave priista. Ayer hubo una etiqueta de las más vistas en Twitter que decía "Fuerza, Alito". Y la verdad que me pareció a mí una manera muy ingeniosa de abordar este tema. Y el punto es muy sencillo. Hay una muy buena parte de personas en la vida política de este país que quieren que Alito Moreno, el presidente del PRI, se mantenga. Y ha ganado muchos seguidores. ¿Y se mantenga por qué? Pues porque él sí parece que va a enterrar al PRI. ¿Tú crees que lo pueda hacer, mi querido Temoris? ¿Cómo ves el asunto? Pues yo, normalmente no coincido con Mario Delgado, pero pues aquí sí, ¿no? Que dijo, no, sí, pues estamos muy, muy felices con la gestión de Alito, o sea, nos ha hecho un gran favor, ha fortalecido a Morena mediante el debilitamiento del PRI. O sea, es parte de esta implosión de los partidos del sistema del PRI y el PAN, ¿no? En los dos partidos, al mismo tiempo en que tratan de hacer coaliciones y que se agrupan bajo la égida de su patrón, Claudia X González, para tratar de crear una alternativa, pues ellos mismos están destruyendo sus propios partidos. Los dos dirigentes de los partidos, que sí son partidos porque el PRD pues no lo es, Marco Cortés en el PAN y Alito en el PRI, son dirigentes que llegaron imponiéndose, rompiendo los consensos internos de sus partidos y que se aferran al poder a pesar de esos malos resultados, contra todo y contra todos. O sea, ya hicieron esta reunión de líderes priistas para ver si convencían a Alito de soltar el PRI, y ni así. O sea, no cuentan con los mecanismos internos que les permitan quitarse a un líder que quede. A ver, ¿cuáles son las cuentas de Alito? Cuando tomó el poder en el 19, cuando tomó la dirigencia del PRI, ellos gobernaban 12 estados. Ahora les quedan 3, pero en realidad ha perdido 10 porque uno de los 3 que gobierna, ese que acaban de tomar, Durango, pero lo tomaron, o sea, antes lo gobernaba el PAN. En un acuerdo en la coalición con el PAN les cedió la candidatura en Durango para que de esa forma pues, el desastre del PRI no fuera tan total, porque si no, quedarían solamente los dos que van a exponer el año que viene, Coahuila y Estado de México. O sea, este año perdieron Oaxaca, perdieron Hidalgo, que era así como una de sus grandes bases, y lo del Durango fue como para compensar, pero realmente Alito ha perdido 10 estados y solamente gracias a la buena voluntad del PAN logró colocarse en Durango. Entonces, es evidente que es un desastre. El tipo también es un costo de imagen enorme porque ya le están sacando todos sus trapos al sol, no solamente por los audios que está revelando Laida Sansores, sino también el propio Claudio X a partir de su órgano de golpeo informativo, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. También ellos han sacado las corruptelas de Alito. Está haciendo agua por todos lados, pero el tipo se está aferrando al poder. O sea, él está dispuesto a llevarse al PRI a pique y sin soltar. Entonces, pues tiene un costo para esa coalición, también tiene un costo para el PAN, el que Marco Cortés siga al frente, pero todavía no han decidido los panistas qué hacer ahí, o sea, hasta dónde llevar la inconformidad interna con Marco Cortés, y
Los que están pues fuera están viendo muy divertidos cómo pues la oposición cada vez está peor. Al paso que vamos a 2024, vamos a llegar con un partido grande de oposición, o más o menos grande, o regular, que será el PAN, y un montón de membretes chiquitos, del cual el PRI y el PRD solamente serán dos más. Entonces, pero bueno, tal vez esto favorezca la renovación de cuadros que nos ha dado. O sea, tal vez el que prosiga esta implosión interna opositora eventualmente conduzca a que entren algún otro tipo de cuadros, porque siempre les han dicho, o sea, ustedes, la ciudadanía los echó del poder a patadas en 2018 y ustedes pretenden haberse renovado con las mismas caras, con las mismas figuras. Entonces, quizás se produzca esta renovación en alguno de esos partidos de oposición, o también quizás la apuesta de Dante Delgado, el dueño de la franquicia llamada Movimiento Ciudadano, pues eventualmente conduzca a que el Movimiento Ciudadano se convierta en el nuevo vehículo de la oposición. Esa sería su intención. Vamos a ver si lo logra. Ahora, que tampoco es una renovación de cuadros opositores, salvo Samuel García, el gobernador de Nuevo León, todos los cuadros del Movimiento Ciudadano son reciclados de otros partidos. Entonces no hay como realmente una novedad ahí. Tenemos un video justo sobre el tema de este personaje que se ha vuelto muy popular. Lo vemos, mi querido Manuel, y regresamos para tus comentarios. Adelante el video. Ganamos en las entidades federativas. Por ello, lo que se hizo es una reflexión profunda. Todos los temas, Claudia, todos los hablamos. Se hizo un planteamiento. Distintos expresidentes del partido hablaron de la fortaleza y la unidad interna del partido y de que también lo importante era tener una dirigencia que siguiera consolidando el trabajo de nuestro instituto. ¿Fuerza, Alito? Manuel, ¿cómo ves? Pues yo veo que lo único que está consiguiendo Alito es que le vayan a seguir pegando de aquí a que lo quiten, ¿no? Porque ya se convirtió en un lastre para el grupo opositor, el bloque opositor como tal. O sea, ya el mismo Claudio X González ya le está pegando a su otrora aliado Alito Moreno. Ya los dirigentes del PRI que están, pues al parecer muy en esa sintonía, y puro mafioso de la vieja escuela, los que vimos ayer que le estaban pidiendo la renuncia a Alito Moreno, Mario Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Caldwell, Carolina Monroy, Beatriz Paredes, Humberto Roque Villanueva, ahora que andan de moda los revividos. O la roqueseñal, le querían aplicar la roqueseñal a Alito, yo creo. Los zombies políticos que están ahorita tan de moda. Claudia Ruiz Massieu, Roberto Madrazo, exigiéndole la renuncia a Alito porque ya les estorba. O sea, ya más derrotas que las que ha tenido Alito, pues nunca nadie en la historia del PRI había tenido tantas derrotas. Y lo curioso es que se aferre tanto Alito Moreno, ¿no? Cuando pues yo creo que debería saber que lo van a estar bombardeando con audio escándalos, con periodicazos, con este tipo de cosas hasta que afloje, porque de aquí al 2000... ¿qué es cuando acaba su periodo? 2023, pues ya es demasiado tarde para renovar a la dirigencia del PRI de cara a las elecciones presidenciales del 2024, y le convendría a Alito Moreno pues bajarse de una vez de ese asunto, ¿no? Porque el próximo año van a perder el Estado de México, entonces va a sumar otra derrota a su historial y lo va a debilitar cada vez más. Aquí la cuestión es que no hay otros grupos en el PRI que le disputen el poder a Alito. O sea, está tan debilitado el PRI que no hay ni otra corriente que le pueda dar ahí el empujón, ¿no? O sea, yo creo que hasta cierto punto, pues él está también midiendo las fuerzas y pues está viendo que por más que le digan este grupo de notables, por llamarlos de alguna manera, grupo de priistas, pues no tienen la fuerza política ahorita en estos momentos dentro del partido para darle el sacón, si no ya se lo hubieran dado y probablemente se lo van a dar en algunos meses, ¿no? O sea, ya hemos visto a personajes como Roberto Madrazo muy
metidos en este golpeteo contra Alito Moreno, con sus mismos medios de comunicación latinos, en los que tiene una gran influencia a través de sus hijos, que son inversionistas en este medio. También ya hemos visto que ya pusieron la mira sobre el líder priista, porque ya les estorba. Entonces, mi pronóstico es que lo van a sacar antes de que concluya su mandato. No veo que se vaya a poder sostener un año más. Y lo que llama también la atención, pues, es cómo se está llevando entre las patas pues, a esta alianza opositora, ¿no? Porque el mismo PAN me sorprende que sigan como muy firmes en su alianza después de todo lo que hemos visto, porque pues también les va a pegar para el 2024 entre el PAN sostenga más su alianza con el PRI, dirigida por un personaje ya impresentable como Alito Moreno, pues van a disminuir aún más su de por sí diezmadas posibilidades de competir en el 2024. Es que ya ni siquiera es que vayan a ganar en 2024, es que puedan competir. Eso es lo que están buscando, ¿no? Entonces, pues me parece increíble. Ya hasta había algunos de los columnistas nostálgicos del régimen neoliberal también pegándole a Alito Moreno, ¿no? En el caso de Raimundo Rivapalacio, entre otros. Es decir, los mismos columnistas y el mismo sector de la prensa corporativa nostálgica del viejo régimen neoliberal, ya se le fue encima Alito, y esta va a ser una tendencia que va a continuar. Entonces yo creo que le convendría más pues bajarse ahorita, llegar a un buen acuerdo para calmar las aguas y que no le sigan dando, porque en una de esas pues acaba hasta en la cárcel, ¿eh? Entonces, yo creo que debería ser más estratégico Alito Moreno, pero no es algo que lo haya distinguido a lo largo de su carrera política, esto de la estrategia. Entonces, pues la ambición lo puede acabar devorando, porque ya hasta sus mismos compinches, lo están urgiendo a que ahueque el ala, como se dice, ¿no? Entonces, no veo que él vaya a ceder tan fácilmente, pero sí veo completamente a las viejas cúpulas priistas, que sabemos que aparte cómo se las gastan, dispuestos a bajarlo. Entonces, yo no creo que vaya a llegar al final de su mandato como él prevé. Pues si pierden el Edomex y Coahuila, siempre les quedará convertirse en el partido duranguense institucional. Todavía es una opción que deberían considerar. Coahuila yo creo que sí lo pueden retener, porque cuando tú ves las encuestas es el estado de la República donde más hay resistencia al proyecto de López Obrador, pero en el caso del Estado de México, digo, ya lo que vimos ahora en este evento o este acto de unidad que hicieron en Toluca es una clara muestra de que van por todas las fichas en el Estado de México, y a Alfredo del Mazo pues le conviene también flojito y cooperando antes de que lo persigan con la cola tan larga que tiene, ¿no? Bueno, a lo mejor el futuro del PRI es convertirse en el partido de la Revolución Lagunera o el partido de la comarca lagunera, como va. Una cosa como era el Parma antes, ¿no? Algo así. Como estos partidos pivote o un partido, es como un nuevo partido verde, o sea, a eso ha quedado reducido el PRI, a una especie de partido verde 2. Claro. Aunque la gente de la laguna nos va a reclamar, va a decir que por qué tanta mala onda con ellos. Bueno, en esta mesa no hemos quedado bien con nadie, mi querido Clemente. Es que pues no hay problema. A propósito de ello, antes de que te tengas que ir, te comenta Ernesto Ledesma, que estaba escuchando la conversación a propósito de lo que señalabas tú, Temoris, sobre la responsabilidad de las autoridades que le toca sancionar la violencia contra periodistas. Dice Ernesto, manda un mensaje, dice: Temoris exime al Poder Judicial y a los gobernadores y no le parece correcto en términos de la responsabilidad que tienen las autoridades locales en la violencia hacia periodistas. Se lo quería plantear porque sobre precisamente la crítica que hice aquí, que yo creo que Ernesto no escuchó, sobre el tema de devolverles a los estados los sistemas de protección, que significa que los periodistas tendrán que ser protegidos por las autoridades estatales, que son las que los persiguen. Pues significa que estamos señalando a las autoridades locales como agresoras de periodistas. No eximimos eso, y tampoco el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene su parte, pero al Poder Judicial le llegan muy pocos casos. O sea, si vamos a ver quiénes son los responsables, el primer responsable es la Fiscalía Federal, que no lleva los casos de agresiones contra periodistas a la
ante el Poder Judicial. O sea, si no llegan al Poder Judicial, pues entonces no se puede hacer nada. Ya podemos ver que los pocos casos que han llegado, pues por ejemplo, en el caso de los asesinatos de Miroslava Brecht y de Javier Valdés, ha habido resoluciones judiciales favorables, pero insuficientes porque no llegan a los sectores intelectuales, solamente han castigado a los ejecutores materiales. En otros, pues sí, no tenemos nada, pero es fundamentalmente a nivel de fiscalías donde las cosas se quedan atoradas. Fueron las fiscalías la Fiscalía de Veracruz, ahí sí, la que ensució y difamó a Regina Martínez. Fue a nivel de la Fiscalía de Veracruz donde quisieron evitar que Moisés Sánchez fuera reconocido como periodista. O sea, el tema es, sí, no es eximir a los jueces, solamente que esos casos muy rara vez llegan ante un juez. Es fundamentalmente a nivel de autoridades de investigación. Y bueno, me tengo que despedir porque en un momento viajo a Colombia a cubrir las elecciones allá, que están peliagudas, están tremendas entre la posibilidad de que Colombia es el único país de América Latina, de los grandes y medianos, que nunca ha tenido un gobierno de izquierdas. Eso es porque existe un sistema creado, pensado para excluir a la izquierda del poder, y este domingo podría cambiar la cosa si Gustavo Petro gana, pero está así en las encuestas, con un señor que es un señor ya mayor, que está haciendo campaña desde Miami por TikTok, pero que primero como que revolcó a la derecha en la primera vuelta, y ahora para la segunda vuelta pues se convierte en la opción de la derecha para evitar la llegada de la izquierda. Se teme, hay gente que teme fraude, no sabemos si eso puede ser, pero es posible que también se produzca un conflicto postelectoral. Entonces estaremos allá. Si me toca estar en una ciudad con internet el miércoles próximo, pues ya les contaré desde ya. Si no, nos veremos hasta el próximo miércoles. No te preocupes, desde el domingo estamos pendientes de tus envíos, mi querido Temoris. Muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias, Alberto. Manuel, suerte. Chao. Cuídate. Manuel, si tienes un par de minutitos, te puedes quedar, porque hay un punto que me parece muy importante. Teníamos en la agenda hablar sobre el destape de Adán Augusto, pero me parece que ese sí ocupamos un poquito más de minutos, más tiempo para dar una muy buena masticada, porque pues tiene que ver mucho con todo lo que hay en el partido, en el gobierno, ya la sucesión que está a todo lo que da. Marcelo Ebrard ya anunció que va a tener un acto público, o sea, ya se dio cuenta de que necesita un baño de pueblo y ya prepara ahí algo, pero no sé si te parece que comentar algo, porque tú planteabas un tema que me parece también a mí muy importante: violencia. Ayer en San Cristóbal de las Casas, este tema de la agresión de los llamados motonetos, que la verdad pusieron en jaque a ese pueblo mágico, esa bellísima ciudad San Cristóbal de las Casas, y un ataque, un enfrentamiento que hubo en el Estado de México, oficialmente es un grupo armado que se vincula con la familia michoacana, es lo que dicen, pues se defendió por un intento de captura de uno de sus miembros y hubo 10 muertos en el Estado de México, la entidad que tiene elecciones el próximo año y donde hay muchísimas situaciones raras, rarísimas, sobre todo en la zona de Tierra Caliente. ¿Cómo ves esta situación, mi querido Manuel? Pues, ¿por cuál entramos? ¿Por el primero o el segundo tema? El que quieras, adelante, el espacio es tuyo. Bueno, con lo de Adán Augusto, para ir por orden, me parece que pues sí es evidente que lo están metiendo como un tercero en disputa. Cuando tú ves las encuestas, yo veo muy por debajo a Adán Augusto, que más o menos traía 6, 8%, frente a los dos punteros, que son Marcelo y Claudia. Y creo que realmente es más una operación política de tratar de quitarle el lugar de tercero en discordia que en algún momento pensó ocupar Ricardo Monreal, que ya está más fuera que dentro, ¿no? Y yo creo que nada más está esperando el momento preciso para darle estocada y salirse, porque ya no tiene nada absolutamente que hacer dentro de Morena, Ricardo Monreal, pero realmente lo que está haciendo Adán Augusto pues es operar la estructura, o mucho de la estructura que tenía Ricardo Monreal, pues se le ha ido comiendo el terreno
Adán Augusto López para tratar de minar este asunto y evitar que la fractura que en algún momento se pensó que podía ser mayor dentro de Morena, pues irla minimizando, irla achicando lo más posible. Entonces me parece que ese es más bien el papel que va a jugar Adán Augusto López, como ahí una especie de contención, y tratar pues ahora sí que de resanar estas grietas que se estaban haciendo internamente en Morena, y obviamente pues jugando un poquito a favor de Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo lo veo más recargado hacia Claudia que hacia el mismo Marcelo, y es parte de la estrategia para ir impulsando a ciertos grupos de la estructura morenista. Entonces, pero digamos que si se resuelve por una encuesta, pues yo lo veo muy, muy lejano de los dos punteros, ¿no? No sé, no creo que le vaya a dar en un año para crecer y meterse de lleno en la competencia. Vamos a ver hasta qué punto, pero desde luego que hay ahí gente impulsando también esta posibilidad, ¿no? Ya vimos pancartas de Adán Augusto desplegadas en varias partes del país, lo hemos visto pues haciendo proselitismo, hay que decirlo así de manera muy, muy abierta y contundente. Y creo que pues va a ser como ese el papel que va a tratar de jugar, recrear o mantener el control de la estructura política que había construido Ricardo Monreal dentro de Morena e irle quitando terreno en ese aspecto en términos de operación política. Ese es más bien el papel que yo veo que va a jugar Adán Augusto en la sucesión presidencial, y es una carta del presidente, pues por supuesto, ¿no? Es ahí como un comodín y en el término de Texcaltitlán, en el Estado de México, que se lo han atribuido a una célula o a un grupo de la familia michoacana que estaba operando en el Estado de México, de las fuerzas, llama a las estructuras financieras de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, algo que me haga pensar es decir, el país sigue muy notable, ¿no? Por parte del Estado que llama la atención, y es ahí en donde uno también, yo estoy de acuerdo en que no había otra opción que crear una nueva fuerza y utilizarla como parte de las estructuras del ejército, porque no podías depender de la Policía Federal que está completamente contaminada por todos los resquicios que todavía tenía el grupo de García Luna. Pero sí habría que cuestionar hasta qué punto ha sido efectiva la Guardia Nacional en esta estrategia de contención. Y por ahí hubo también un comentario que a mí me llamó la atención de López Obrador, que en echarles en cara al grupo opositor que habían entrado en una moratoria para echar abajo todas las reformas propuestas por el Ejecutivo. Él mencionaba que de todas maneras iba a presentar esta iniciativa para devolver el mando de la Guardia Nacional al Ejército, o darle el mando de la Guardia Nacional al Ejército, aunque en un principio se planteó de que el mando estaría dentro de una autoridad civil. Y el planteamiento de López Obrador se me hizo un poco engañoso, confuso y tramposo, porque mencionaba, pues, ¿qué quieren que la Guardia Nacional quede en manos de otro García Luna? Como asumiendo de antemano que todos los civiles, por el simple hecho de ser civiles dentro de una corporación de seguridad, van a operar del mismo modo que García Luna, y que flaco favor le hace a su actual secretaria de seguridad, López Obrador, con este tipo de comentarios, y que también pues es una falacia, porque tampoco, o sea, se habla como si en el ejército no hubiera corrupción, como si nunca hubiera habido mandos corruptos dentro del ejército. Y pues eso me parece también un debate un tanto falaz por parte del presidente para tratar de impulsar su postura, pero creo que sí ameritaría hacer una revisión crítica de cómo ha operado la Guardia Nacional, qué avances ha habido, porque también ha habido avances, por ejemplo, en el tema de las violaciones graves a derechos humanos, pues es notoria que ha habido una disminución respecto al sexenio anterior de Peña Nieto, que fue un desastre. Pero sí creo que se están quedando cortos en la estrategia a corto y mediano plazo. A lo mejor en la estrategia a largo plazo pues, está en el camino correcto López Obrador, pero en el corto y a mediano plazo pues no vemos un avance significativo. Y eso pues sí preocupa, porque ya van 4 años y yo sigo creyendo que otra vez la Fiscalía
es uno de los grandes atorones en este punto, ¿no? Porque no hay investigación judicial, no hay nada, y es un boquete que tiene ahí gigantesco López Obrador, que yo no sé hasta o qué le debe o qué le sabe Hertz Manero, que pues parece inamovible a pesar de que es un gran lastre para este proyecto reformista. Pues sí, la verdad, y de nuevo terminamos con Alejandro Gertz Manero, que es uno de los protagonistas centrales de esta, que puede ya empezar a definir como el talón de Aquiles de la 4T, los escasos o los resultados no esperados, insuficientes en materia de seguridad y combate a la violencia. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, muchas gracias. Gracias por quedarte esos minutos y tus reflexiones. No, gracias a ti por el espacio y pues un saludo a toda la banda. Cuídate mucho. Nos vemos.